Era otoño del 2015. Tenía 23 años en ese entonces y ahora tengo 31. En aquel tiempo viví en Lancaster y ya estaba estudiando en la Universidad de Lancaster. Para quienes no lo sepan, Lancaster es un pueblo pequeño y bastante pintoresco en el norte de Inglaterra. Como estudiante, podías vivir en el campus de la universidad o en una vivienda privada en el pueblo. Decidí vivir en un apartamento recién renovado en una zona agradable del pueblo. Sí, era muy caro. Lamentablemente, ya llevaba 2 años estudiando y había comenzado mi tercer año. Para entonces, ya me había acostumbrado a la disposición del pueblo y me sentía cómodo y seguro viviendo allí de manera semi-independiente, con 2 amigos que estudiaban en la universidad. Desde mi primer año, decidí mejorar mi condición física, saliendo a correr por las noches, ya fuera en el campus o en el pueblo. Como vivíamos en el centro de Lancaster, para cuando estaba en mi tercer año, corría ya sea con mi compañero de piso o solo. Un dato importante sobre Lancaster es que tiene una gran zona residencial con muchas colinas, bastante alejada del bullicio del centro, donde en ese momento se reunían los estudiantes y la gente local del norte para beber en los pubs o comer pasteles. A veces corría con mi compañero de piso, pero en general prefería correr solo y escuchar heavy metal. Por aquella época, era muy fanático de Deftones. Esa noche en particular, una fría tarde otoñal, decidí salir a correr solo. Eran alrededor de las 8 de la noche y llevaba mis auriculares puestos. Empecé mi carrera subiendo hacia una zona aislada que llevaba un hermoso barrio residencial y un gran parque llamado Williamson Park. Este parque tenía un museo de mariposas en la cima de una colina y, al lado, un enorme cementerio. Era de los grandes, de esos que se extienden por kilómetros con diferentes secciones. Árboles de tejo gigantes, lápidas agrietadas y una cripta en el centro, cubierta de hierba y hojas secas. Pero lo que hacía aún más aterrador era que al otro lado del cementerio estaban las ruinas de un viejo hospital psiquiátrico. Podías colarte cruzando el cementerio y arrastrándote por un pequeño agujero en una valla que daba al terreno del asilo abandonado. Pero no era recomendable hacerlo. Había perros guardianes patrullando el edificio en ruinas. No era un lugar en el que quisieras estar de noche. Pasé junto a Williamson Park y me acerqué a la entrada del cementerio. Fue entonces cuando lo vi. Inmediatamente, mis ojos se fijaron en algo pequeño parado frente a las imponentes puertas del cementerio. Las puertas eran de hierro negro, altas y pesadas, y estaban en la base de un camino sinuoso que llevaba hacia adentro. Me sentí algo nervioso, pero no era raro ver personas paseando a sus perros o pasando por el cementerio a esa hora, así que reduje el ritmo, caminando en dirección a la silueta, y, a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una niña. Tendría unos 9 o 10 años. Corría desesperada hacia mí. Se veía asustada, completamente en pánico, y parecía estar llorando. Recuerdo vívidamente que no llevaba abrigo, solo un vestido delgado, nada apropiado para el duro otoño de Lancaster. Me pidió ayuda. Estaba desesperada. Parecía aterrorizada por algo y seguía mirando hacia atrás, hacia el cementerio. En ese punto, el cementerio ya estaba totalmente sumido en la oscuridad. No había ni una sola luz más allá del camino de entrada. Solo un abismo negro. Verla ahí, tan indefensa y de pie frente a esas puertas, me heló la sangre. No recuerdo exactamente qué me dijo, pero le ofrecí llamar a la policía local. Procedí a llamar a la policía y puse la llamada en altavoz. Y entonces, la niña cambió por completo. De repente, ya no estaba asustada. No quería que llamara a la policía. Eso quedó claro de inmediato. Dejó de llorar y parecía enojada, casi demandante. Insistió en que no necesitaba la policía. Intenté tranquilizarla,
asegurándole que era lo mejor avisarles. Incluso le ofrecí acompañarlas a la estación, que estaba a unos 20 minutos colina abajo. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. La niña dio media vuelta y corrió de regreso al cementerio. Se adentró directamente en la oscuridad. Pasó corriendo por las puertas de hierro sin voltear ni una sola vez. Corrió lo más rápido que pudo, hasta que desapareció por completo. El silencio que quedó fue absoluto. Me quedé paralizado y de pie en la calle oscura y completamente solo. Tenía tantas preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba sola? ¿De qué o de quién estaba huyendo? ¿Por qué tenía miedo de la policía, pero no de la oscuridad? Y lo más importante, ¿a dónde se fue? No lo pensé dos veces. Di media vuelta y corrí colina abajo sin parar hasta llegar a una zona bien iluminada y con más gente. No corrí a volver solo nunca más. No fui precisamente la chica más popular en la secundaria. Era solo una chica promedio. No era lo suficientemente cool para juntarme con los populares, pero tampoco lo suficientemente rara como para que me molestaran. Honestamente, si le preguntaras a mis compañeros de clase hoy, probablemente ni siquiera me recordarían. Crecí en una gran ciudad, no diré cuál, pero piensa en lugares como Detroit, Chicago o Filadelfia. Mi barrio era una mezcla de edificios de ladrillos desgastados y calles de concreto. Siempre había ruido, claxons, sirenas, voces. Tenía su propio encanto, pero a veces se sentía opresivo. Y sí, definitivamente había bastante crimen. Como dije, no era muy popular. Mi único reconocimiento en la escuela era que mi papá tenía un depósito de chatarra con una trituradora de metal. Puede sonar raro, pero en realidad era fascinante. Algunas personas querían ir solo para ver la máquina en acción. La primera vez que la vi funcionar, tenía unos 10 años aproximadamente. El ruido era como un trueno, y me acuerdo de que me asusté. Ver cómo el metal se retorcía y se hacía pedazos era algo extrañamente hermoso, pero también destructor. En la escuela, todas las chicas estaban enamoradas de un chico llamado Marco, y por supuesto, yo también. Era la estrella del equipo de baloncesto. Hacía ejercicio todo el tiempo y siempre parecía muy inteligente, como si supiera de inversiones en bolsa o algo así. Todos sabían que tenía problemas familiares, pero aún así irradiaba confianza. Una noche, durante un partido de fútbol americano, Marco vino a hablarme. Mi corazón literalmente se aceleró. Esperaba que alguien me pellizcara para comprobar que no estaba soñando. No dijo mucho, solo me dijo que quería hablar conmigo y me preguntó dónde podía encontrarme en el medio tiempo. Le dije que podíamos vernos en la entrada principal. Nos escapamos juntos y fuimos a su auto. Dijo que quería ir a McDonald's, lo cual se sintió muy aleatorio, pero no me iba a quejar. Era mi primera oportunidad de salir con Marco, y de repente empezaba a sentirse como una cita. Mientras conducíamos, de pronto se detuvo y dijo que quería mostrarme algo. Sacó una pistola. Mi corazón se hundió en el estómago. No estaba para nada preparada para ver eso. Me dijo, necesito que te deshagas de esto. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Cuando alguien sostiene un arma frente a ti, toda lógica desaparece. Me quedé paralizada de miedo. No quería estar en esa situación, pero tampoco podía decirle que no. Tenía una pistola en la mano. Mi mente iba a 1000 por hora, pensando en todo lo que podría salir mal. Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. No hice preguntas, solo sentí, intentando que todo pasara lo más rápido posible.
Me dijo que cuando me deshiciera del arma, le enviara un mensaje de texto diciendo: me alegra haberte visto hoy en el partido. Después de eso, pasamos por el autoservicio de McDonald's. No tenía nada de hambre. Todo era rarísimo. Me sentí casi secuestrada. En teoría, yo había elegido entrar en su auto, pero en la práctica no podía simplemente decirle que me dejara ir. Me sentí intimidada por estar ahí. Finalmente, me dio el arma y me dejó en el estacionamiento de la escuela, donde estaba mi auto. Nos despedimos. Desde allí, fui directamente al depósito de chatarra. Recé para que mis padres no me vieran. Afortunadamente, estaban arriba. Las llaves estaban en la nevera. Sentí que estaba en una película de terror barata. Cuando llegué al depósito, el pánico me invadió de golpe. ¿Y si el sonido de la puerta era demasiado fuerte y alguien me escuchaba? ¿Y si había una alarma? ¿Y si alguien aparecía mientras estaba allí? ¿Y si el arma quedaba atascada en la trituradora? Nunca había operado esa cosa sola. ¿Y si me lastimaba? ¿Y si no lograba hacerlo funcionar a tiempo? ¿Y si todo salía mal y solo empeoraba las cosas? En ese momento, supe que no iba a funcionar. En su lugar, volví a McDonald's. Pedí una comida grande porque, bueno, las papas fritas arreglan todo. Deslicé cuidadosamente el arma dentro de una bolsa con papas y una hamburguesa. Busqué en Google Maps y encontré un parque a unos 30 minutos de distancia. Manejé hasta allá, intentando mantener la calma. Cuando llegué, me sentí extrañamente desconectada del todo. Tiré la bolsa de McDonald's en un basurero. Después, me senté en una banca con el corazón acelerado. Intenté pensar en qué decir si alguien me preguntaba qué estaba haciendo allí. Si alguien se me hubiera acercado esa noche y me hubiera preguntado si estaba bien, probablemente le habría pedido que llamara una ambulancia. Me sentía tan culpable que me puse físicamente enferma. No sé cuánto tiempo pasé tratando de calmarme, pero eventualmente estuve lista para ir a casa. Más tarde, me enteré que la hermana de Marco se había metido en algo realmente horrible. Participó en un robo violento. Usó un arma para amenazar a un comerciante. El hombre no cooperó y ella le golpeó la cabeza con la pistola, dejándolo ensangrentado y aturdido en el suelo. Por suerte, nadie murió, pero la brutalidad de todo este asunto era aterrador y triste. La víctima era un anciano. Me di cuenta que me había metido en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Cuando arrestaron a la hermana de Marco y la acusaron formalmente, viví aterrorizada. Temía que alguien descubriera lo que yo había hecho y me vinculara con el caso. Sentía que cargaba un secreto que me estaba asfixiando. La sola idea de ser interrogada por la policía o, peor aún, convertirme en sospechosa, me perseguía. Nunca volví a hablar del incidente. Veía a Marco en la escuela. Evitaba incluso hacer contacto visual con él. Afortunadamente, nunca escuché más sobre el arma. Los rumores desaparecieron. La vida siguió adelante. Cuando las chicas hablaban de Marco, yo decía lo mínimo para fingir que todo estaba normal. Aún visito mi ciudad de vez en cuando. A veces veo a Marco. Siempre está rodeado de amigos, riendo y despreocupado. Pero nunca hablamos. Es aterrador pensar en lo fácil que fue intimidarme para participar en algo tan horrible. Y cada vez que lo veo, siento un escalofrío que me hiela la sangre y recorre todo mi cuerpo. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, fui a un festival en Inglaterra con mi familia. Mi familia proviene de los gitanos, pero ahora todos viven en casas y ya no participan en la cultura gitana. Yo no fui criada como tal, pero aún así decidieron que todos iríamos a este festival.
Como adolescentes que éramos, mi prima y yo, que teníamos la misma edad, decidimos alejarnos un poco y hacer nuestras propias cosas. Conocimos a un grupo de chicos de nuestra edad y decidimos pasar el rato con ellos. Habíamos llegado a las afueras del festival cuando, de repente, uno de los chicos me agarró, me levantó en el aire y trató de arrastrarme hacia los arbustos. Siempre he sido bastante fuerte y a pesar de ser una chica pequeña, de apenas 1,5 metros, luché con todas mis fuerzas. Le di un codazo en la cara y lo pateé varias veces lo más fuerte que pude. Todos, incluida mi prima, se quedaron en shock. Nadie hizo nada, solo miraban lo que me estaba sucediendo. Finalmente, logré zafarme y corrí tan rápido como pude. No tengo idea de lo que había pasado si no hubiera luchado así. No sé si intentaba atacarme o si quería secuestrarme y obligarme a ser su esposa, lo cual, según tengo entendido, es algo común en la cultura gitana. 10 años después, eso todavía me aterra. Y eso sí, nunca he vuelto a un festival como ese. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.